Bueno, hoy nos visita, tenemos el honor que nos visita el Contador General de la Nación, el doctor César Duro, quien va a venir a charlar y a contarnos un tema muy especial, que es la transparencia en la administración pública, de un organismo y un espacio muy importante como es la Contaduría General de la Nación, que actúa como un órgano rector en materias de contabilidad gubernamental, y que es el único órgano oficial el cual se ocupa de brindar información financiera al Estado, y tiene como objetivo principal e importante el de brindar información a los ciudadanos en general para que ellos puedan evaluar la gestión del gobierno. Así que creo que es un tema importante y fundamental, sobre todo para el conocimiento de todos los que estamos estudiando en la carrera de las ciencias económicas, y que probablemente muchos de ustedes en su futuro profesional puedan llevar adelante. El doctor César Duro es contador público egresado de la Pontífica Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. Es el contador general de la Nación. De su amplia trayectoria docente podemos mencionar, entre tantos otros, que profesor titular, módulo Sistemas de Contabilidad, máster Hacienda Pública y Administración Financiera de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y técnico de la Fundación CEDET Madrid, España, profesor en el curso Interamericano de Administración Financiera Pública organizado por la Secretaría de Hacienda, profesor de posgrado en Administración Financiera del Sector Público, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, profesor de la Escuela Superior de Guerra, Fuerza Aérea Argentina, vicepresidente de la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina, expositor en eventos nacionales y extranjeros, y autor de diversas publicaciones como Historia de la Contaduría General de la Nación, editorial SIGEM. El contador Duro es especialista en contabilidad pública y dedicó más de 30 años a la administración pública, y en esta oportunidad nos hablará sobre la transparencia de la administración pública. Así que escucharemos con atención. Bueno, buenas noches. Gracias por estar presente, gracias a la universidad por darme la deferencia de poder compartir con ustedes. Esto, como le comentaba, a mí dar conferencias, charlas, a mí lo que me gusta es conversar un poco con el auditorio, simplemente transmitirle lo que yo viví en estos 30 años, 33 de administración pública, mis 13 o 14 años de contador general, porque yo siempre digo que la parte teórica, la parte técnica, están los libros que lo explican muy bien y que por lo general lo escribe gente que tiene mucho más conocimiento que yo. Así que a mí lo que me gusta es comentarles cuál es mi visión que yo tengo sobre determinadas cuestiones que hacen a la contabilidad pública. Así que muchas gracias a la universidad y muchas gracias a mi amigo el doctor Enrique Díaz Arbolella, que me invitó a participar de este seminario, porque aunque él no lo hizo inconscientemente, fue uno de los que en estos momentos ha impulsado en forma muy seria el tema de la transparencia de la gestión pública. La contaduría dentro de la Ley de Administración Financiera, allá sancionada en el 91, 92, tenía como objetivo determinar un sistema de costos para que pudiese medir las actividades públicas. Y Enrique le dijo, yo me voy a ofrecer mi organismo para que ustedes desarrollen el sistema de costos. Pobre Enrique, él estará muy satisfecho, pero toda la gente que haya trabajado con él lo debe recordar en sus oraciones todas las noches, ¿no? Pero bueno, ¿por qué es importante? Porque el sistema de costos, y está hablando alguien que tuvo que recursar la materia, por eso, haber coordinado yo la materia de costos es realmente, son esas paradojas de la vida, pero
¿Para qué nos sirve el costo en el sector público? Bueno, primeramente sacarle de la idea de que todo puede ser, todo hay que costearlo, solamente hay que costear los productos que tienen sentido costearlo. Pero al tener un sistema eficiente de costos, yo puedo comparar gestiones. Comparar gestiones es uno de los primeros elementos que uno tiene que hacer para lograr una gestión transparente. Pero la transparencia no es un invento moderno. Ya la transparencia la podemos encontrar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia, donde al funcionario público, ya el artículo 15, me parece, le obligaba a rendir cuentas de la utilización de los fondos públicos. Hablamos de la rendición de cuentas. ¿Cuál es la primera vez que el ser humano tuvo que rendir cuentas? Si vamos al Génesis, capítulo 3, versículo 13, decía, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. La rendición de cuentas de los actos de una persona, los actos públicos, los actos comerciales, todo acto de la vida necesita y está obligado a una rendición de cuentas. Pero bueno, la parte de, como me recibí en la Universidad Católica, la parte de teología la voy a dejar para otro día. Hoy me voy a enfocar un poco a la parte de la contabilidad gubernamental. Nosotros entendemos, la contaduría entiende, que el tema de las cuentas públicas no es una cuestión reservada a 4 o 5 intelectuales de la administración financiera, sino que es algo que sí o sí debe involucrar a la sociedad en su conjunto. Por eso hace muchos años, cuando organizamos un congreso de contadurías generales, el lema fue cuentas públicas, una cuestión de todos. Las cuentas públicas, sí, estábamos conversando acá con la señora, que una vez se dice, no, tengo en la facultad contabilidad pública, administración financiera. La verdad, no quiero que tomen el término exacto contabilidad pública, porque si empezamos con contabilidad pública, contabilidad gubernamental, entramos en una discusión filosófica de nunca acabar. El tema es simple, uno habla de contabilidad pública como entendiendo los registros que van a facilitar la exposición de las cuentas públicas, ¿no? ¿Y cuál es el primer elemento? Uno dice, no, la contabilidad pública como si fuese una materia exclusiva, como puede ser auditoría, impuestos, contabilidad, marketing, de una facultad de ciencias económicas, que es adecuado. Contabilidad pública, contabilidad gubernamental o administración financiera de los recursos es un tema que debe ser merituado a partir del colegio primario. ¿Por qué? Porque el ciudadano chiquito, que un día va a ser el ciudadano grande, que va a votar, que va a elegir nuestros representantes, va a regir nuestro gobierno, tiene que conocer cómo se manejan los fondos públicos. Porque los fondos públicos, al ser públicos, los bienes públicos, al ser públicos, son fondos que le pertenecen a toda la sociedad. Cuando se daña un cartel de la calle, un cartel indicador, cuando se destruye una ambulancia, un patrullero, una ventana, no lo está pagando el presidente, el intendente o el gobernador, lo estamos pagando todos nosotros, inclusive aquel que lo está rompiendo. Con lo cual, el primer criterio ese que, salvo Luis XIV, que allá dijo, el Estado soy yo, el Estado somos todos nosotros. Con lo cual, el primer criterio que tenemos que entender es que debemos preservar esos bienes que, como funcionarios públicos, la sociedad nos ha confiado para administrarlo. Pero hay una cuestión muy clara, los bienes no son nuestros. Los bienes de esta universidad no son, bueno, está la autarquía, pero en términos generales, son de toda la comunidad, porque esto se compró con fondos que la comunidad le dio para que tengan un objetivo. Entonces, de chiquito hay que enseñarle cómo se financia un Estado y cómo gasta, evidentemente entendiéndolo en un razonamiento de un chico de 11 años. Pero después esta materia tiene que ser enseñada en todas las universidades, porque todos hablamos de transparencia. Sí, la transparencia es hermosa. Ustedes entren a mi página del Ministerio de Economía y todos los días
yo actualizo la ejecución presupuestaria del gobierno. Ustedes entran y van a saber cuánto gastó el gobierno el día anterior. ¡Qué maravilloso! Pero si no entienden que es un programa presupuestario, que es una jurisdicción, que es un inciso, que es una partida principal, una partida parcial, le estoy dando La Divina Comedia, un libro maravilloso, pero estoy dando en japonés. Entonces, esto es un poco a donde apunta la transparencia. La transparencia apunta a que todo el ciudadano logre entender las cuentas públicas. Por eso sé que esta es una de las pocas universidades que no ha abandonado el criterio de mantener dentro de la currícula las materias afines al Estado, porque entiende que esto es imperioso para poder desarrollar ciudadanos responsables. ¿Cómo se administra un Estado? El Estado tiene dos elementos fundamentales. El primer elemento fundamental que tiene el Estado es el presupuesto nacional. ¿Qué es el presupuesto nacional? Es simplemente el plan de gobierno expresado en números. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno en un año traducido en números? Nada más. ¿Cuál es el objetivo de ese presupuesto? Además de establecer metas, a fijar este gasto, es establecer, darle un límite a la discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo en materia de gastos. El Poder Ejecutivo puede gastar solamente aquello que el Poder Legislativo le permite. Si el Poder Ejecutivo tiene millones de dólares en la caja y tiene que gastar un peso, si ese peso no está previsto en el presupuesto, no lo puede gastar. Gastar por sobre los límites presupuestarios no es una infracción, es un delito porque se está violando la ley de presupuesto. ¿Cuál es el otro elemento que tiene el Estado para administrarse? La cuenta de inversión. ¿Qué es la cuenta de inversión? Bueno, para hacerle un término más coloquial, propio de la universidad, que entendemos, es el balance, expresado de distintas maneras. Es decir, se lleva la ejecución de los gastos por un lado y después tenemos un balance patrimonial que es el que conocen todos. Pero esa es la rendición de cuentas. Dado un presupuesto, se explica cómo se gastó ese presupuesto. Pero recién hablábamos que a este presupuesto también no hay que mirarlo solamente desde el punto de vista del cumplimiento de los créditos, ni tampoco de haber cumplido la meta presupuestaria. Hay un tercer elemento que es muy importante que la sociedad conozca para poder evaluar la calidad del gasto. En un ejemplo simple, uno puede construir a un valor determinado 200 kilómetros de ruta. Cumplió la meta presupuestaria, cumplió la meta física, pero ¿dónde los construyó esos 200 kilómetros de ruta? De un lugar que iba de ninguna parte y llegaba a ninguna parte. Pero lo pudo haber construido, por decir, en la Mesopotamia o en Mendoza, y ahí decimos, no, pero haber construido esos 200 kilómetros de ruta ha permitido mejorar el comercio interprovincial, el comercio binacional, ha disminuido la cantidad de accidentes, ha mejorado la circulación, ha habido menos contaminación porque los vehículos circulan mucho más directo. Por eso, y acá hago un paréntesis, la nueva contabilidad, la tercera etapa de la contabilidad, ya no la histórica, la gerencial, la contabilidad que empiece a considerar el medio ambiente. Los bienes naturales tienen que estar incluidos en la contabilidad. Y cuando uno habla de incluidos en la contabilidad, que tienen que estar expuestos. Porque cuando uno plantea este tema, enseguida viene, ¿y cómo los evalúo? Eso lo dejamos, primero lo tenemos que tener registrado. Después vamos a ver si lo evalúo y si tiene sentido evaluarlo. Pero bueno, hay una pequeña digresión. Entonces, lo que también las cuentas públicas nos tienen que permitir medir es para qué se utilizaron esos fondos, para qué sirvieron esos fondos para beneficio de la sociedad, el impacto social que tiene el fondo.
Para algunos que hablan del presupuesto por un lado, la cuenta de inversión por el otro, mi maestro Cayetano Lillardo decía que presupuesto y cuenta de inversión son dos caras de la misma moneda. Uno es el deber ser y otro es el ser de las cuentas públicas. El presupuesto, y no me quiero pelear con lo que hace el presupuesto, simplemente es una estimación, un plan, una propuesta de gobierno. Pero lo que realmente vale es la cuenta de inversión para ver si ese plan se cumplió o no se cumplió. Y la rendición de cuentas es imprescindible en todos los órdenes de la vida y en este también. Fíjense una cuestión, ustedes leen en el diario que se ha presentado el presupuesto, sale en todos los diarios. Cuando se presenta la cuenta de inversión, a veces ahora hasta ni yo me entero porque no me mandan el recibo del Congreso como que recibieron los tomos. Entonces, al tema de las cuentas públicas tenemos que darle mucha, pero mucha importancia, porque en definitiva, a través de esta cuenta de inversión, lo que hace el Estado es decirle al Poder Legislativo, señores, hemos cumplido o no hemos cumplido con su manda. Es decir, lo que está haciendo es decirle al pueblo si ha cumplido o no se ha cumplido su mandato. Muchos hablan de transparencia. Yo les mencioné que esto viene del año 1789. En nuestro país, la rendición de cuentas fue un requisito del acta del 25 de mayo de 1810. Uno de sus considerandos obligaba al gobierno a rendir, al primer día de cerrado el mes, rendir cuentas de la ejecución de los gastos. Y en un trabajo que hicimos, que está publicado por la Contaduría en un pequeño libro que terminamos de escribir, el primer balance de la Argentina se presentó el 4 de julio de 1810. Con lo cual, cuando todos hablábamos de rendición de cuentas y transparencia, la accountability, la responsibility y otros ability que andan por ahí dando vuelta, para nosotros es algo natural. Es algo natural porque cuando los que viven en un edificio, cuando les llegan las expensas, lo primero que piden es en qué gastaron la plata que le di el mes anterior. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el gobierno, los gobiernos, nos sacan mucha más plata, impuesto a la ganancia, bienes personales, IVA, los que tienen algún negocio, impuesto al cheque? Y nadie le pregunta, che, ¿en qué gastamos la plata que te di el año pasado? Esta es una falencia muy grave, porque no tener esa noción de que en qué se ha gastado los fondos, realmente se traduce en una falta de conciencia cívica. Porque a veces uno cuando empieza a hablar de la cuenta de inversión como simplemente un documento técnico que su elaboración proviene, hay un presupuesto, ese presupuesto se ejecuta, la Contaduría General elabora la cuenta de inversión, la cuenta de inversión, el Poder Ejecutivo la eleva al Congreso, el Congreso tiene una comisión parlamentaria mixta, revisora de cuentas, que se la pasa a la Auditoría General de la Nación, la Auditoría General de la Nación prepara su informe, pide aclaraciones, vuelve el informe a la comisión parlamentaria y esta comisión parlamentaria recomienda la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión. Esto básicamente es el circuito, en función de la hora, que nos permite tener una visión global de cómo se maneja la cuenta de inversión y la aprobación. Pero ¿qué pasa? Y haciendo un poquito de historia, ya en el año 1879 se creó la Comisión Revisora de Cuentas Generales de la Administración. Y la cuenta de inversión empezó a tener atrasos en su aprobación. Por lo cual, allá en el año 1900, derogan esta ley y crean dos comisiones. Una para tratar la cuenta de inversión del año y otra la cuenta de inversión atrasadas. Con lo cual, tampoco se arregló la cosa. Seguimos teniendo atrasos en
la presentación y en la aprobación de la cuenta de inversión. Desde 1865, más o menos, a la fecha, ¿saben cuántas cuentas de inversión se aprobaron dentro del plazo establecido por la ley? Es decir, al año siguiente de su entrada al Congreso. Una. La de 1952 se aprobó en 1953. Hubo años, ya por el 1870, 1880, que nunca se presentó la cuenta de inversión. Cuando presidente de la Nación era gente que recordamos en nuestro libro de historia, no rendían cuentas, es decir, la idea de la estancia grande, que el presidente era el dueño del país y por qué tengo que rendir cuentas. Entonces, ¿qué se hizo? Se crearon 2 comisiones y la cuenta siguió teniendo atrasos en su presentación. Borges lo dijo refiriéndose a los integrantes de un partido político. Yo creo que los argentinos no somos ni buenos ni malos, somos incorregibles. La cuenta de inversión sigue teniendo atrasos en su aprobación. ¿Qué significa que una cuenta de inversión tenga atrasos en su presentación? Bueno, es un tema bastante complicado, porque nosotros estamos dentro de un sistema republicano de gobierno y los sistemas republicanos se caracterizan principalmente por la división de poderes, y esta división de poderes se asienta sobre el equilibrio entre los distintos poderes. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, cuya principal función es mantener equilibrada la marcha de un país. El tema de no aprobar una cuenta de inversión significa que un Congreso está resignando una de sus funciones específicas, que es la de Contralor. Entonces, si yo lo que tengo que hacer no lo hago, lo que estoy produciendo es la disminución de un poder para engrandecer otro poder, con lo cual estoy alterando el equilibrio de poderes. Hace muchos años se modificó el artículo 34 de la Ley de Administración Financiera, permitiéndole al Poder Ejecutivo modificar las finalidades y funciones que tenía aprobado el presupuesto nacional. Con lo cual, el presupuesto nacional que aprobaba el Congreso era un simple dibujo, porque el Congreso mandaba eso al Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo decía, no, mirá, en vez de caminos voy a hacer vías férreas, y en vez de hospitales voy a construir escuelas. Se alteró el equilibrio de poderes. ¿Por qué? Porque por un lado le dijo, haz lo que quieras con el presupuesto, y por el otro lado le dijo, no te voy a controlar lo que estás haciendo con el presupuesto. Una total alteración. ¿Qué implica esta simple consideración de no considerar el equilibrio de poderes? ¿A dónde lleva? Lleva a que se está vulnerando el derecho a voto. Es decir, nuestras democracias exigen que el pueblo se manifieste a través del voto. Además de una serie de consideraciones, el voto, para votar, el ciudadano tiene que tener pleno conocimiento de cómo ha sido la gestión anterior para poder decidir si le renueva su confianza. Algunos otros optan por esa fórmula política y algunos otros no los eligen. Pero si yo no le estoy diciendo, mire, con sus impuestos hicieron esto e hicieron bien las cosas, o las hicieron mal, estoy disminuyendo la capacidad que tiene el ciudadano para poder evaluar la gestión del gobierno, evaluarla en su conjunto. Evaluarla en su conjunto porque todos podemos saber
la obra que, si el intendente me tapó el bache de la esquina, si mejoró la salita de primeros auxilios del barrio, pero uno tiene que elegir no por su interés particular, sino por el interés general. Entonces tenemos que conocer cómo se han administrado estos fondos públicos, y es una cuestión a la cual le voy a dedicar 5 minutos al final de esta charla. Entonces, la cuenta de inversión venía con atrasos. ¿Qué se hizo? Se arregló muy fácil. En el año 1946, la ley de contabilidad vigente dijo, bueno, si la cuenta de inversión no es aprobada dentro de los 5 años de entrada al Congreso, la cuenta queda tácitamente aprobada. A ver, la verdad es que como contador general, bárbaro. 5 años no me la aprobaste, me voy a mi casa. Ante este antecedente de no poder irme a mi casa, está ya en la época de la colonia, donde los gobernantes estaban sujetos al juicio de residencia. ¿Qué era el juicio de residencia? Que un gobernante no se podía ir de su jurisdicción si los tribunales de cuentas o los congresos le aprobaban su gestión. La verdad que si eso hubiese llegado a estos días, yo tengo que llevar la cama al Ministerio de Economía porque no me puedo ir ni a mi casa. Pero es incorrecto. Uno como contador general dice, bueno, bárbaro, listo, me aprobaron la cuenta, me voy. Pero como ciudadano no podemos permitir que un documento tan importante como la cuenta de inversión sea aprobada por el mero transcurso del tiempo. Es decir, los que han estudiado Derecho, se aprueba por prescripción. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Afortunadamente, la ley 23.2456, eso lo ha eliminado y la cuenta de inversión debe ser tratada y debe ser aprobada. Cuando se habla de la aprobación de la cuenta de inversión, hay 2 cuestiones que también tienen que tenerse en claro. Porque aprobar la cuenta de inversión es aprobar un documento técnico. Lo que se tiene que aprobar o rechazar no es la cuenta de inversión, si está bien hecha, sino lo que se tiene que aprobar o se tiene que desechar es la gestión que muestra la cuenta de inversión. Y voy a 2 casos muy puntuales que todos conocemos. Recientemente la Auditoría General de la Nación aprobó la cuenta de inversión. El titular del Poder Ejecutivo en aquel momento dijo, ¿vieron? Aprobaron la gestión que se hizo. No, lo que la auditoría dijo es que la cuenta de inversión técnicamente estaba bien hecha. El análisis de la gestión vendrá en forma paralela, pero una cosa es la técnica y otra cosa es la gestión. Otra gran confusión, la cuenta de 1993 se aprobó. Los 24, los 25 y los 26, muchos no habían creo que nacido, no se aprobaron. ¿Por qué no se aprobaron? Porque estaban incluido el resultado del proceso de privatización que dispuso el Gobierno Nacional en el año 1989. Se vendieron todas las empresas públicas, Entel, ferrocarriles, agua, todas las empresas públicas se transformaron en empresas privadas. Cuando llega el momento de presentar la cuenta de inversión, ya había del año 94, 95, donde estaba el producido de esa cuenta de inversión, el Senado la aprobó, los diputados no. Dijeron no, porque aprobar la cuenta de inversión es aprobar la política de privatizaciones que tuvo el Poder Ejecutivo. No, caso horror. Lo que tendrían que haber mirado los diputados es que si el Poder Ejecutivo cumplió la ley del Congreso, porque ojo, las privatizaciones vinieron de una ley del Congreso. Si dijeron que una empresa pública valía 2 chupetines, lo que tienen que mirar es que los 2 chupetines estén adentro de la cuenta de inversión. No pueden rechazar la cuenta de inversión pensando que aprobar la prueba de una gestión. Entonces, vemos que hasta en nuestros poderes, legislativo y ejecutivo, hay bastante confusión con el tema de lo que es la cuenta de inversión. Entonces, ¿cómo podemos contribuir nosotros
a mejorar la cuenta de inversión? Bueno, básicamente primero lo que tiene que haber es un compromiso. Tiene que haber un fuerte compromiso que involucre a todos los estamentos de la sociedad. El Estado es una empresa, y por favor no hagamos ninguna vinculación política. Esta empresa tiene 42 millones de socios o de accionistas, que somos todos nosotros. Entonces, todos tenemos que involucrarnos en la marcha de este negocio. Pero, ¿qué pasa? Lo primero que hay que hacer es empezar a fortalecer las instituciones públicas. Hay que fortalecer las instituciones públicas. Tiene que haber un fortalecimiento administrativo y un fortalecimiento técnico. El fortalecimiento administrativo es teniendo las mejores herramientas que nos permitan administrar en forma más eficiente y más rápido el Estado. Cuando hablo de los condicionamientos técnicos, hablo que el Estado tiene que estar manejado por profesionales. Pero cuando hablo de profesionales, no estoy hablando de contadores, médicos, ingenieros, escribanos, abogados. Estoy hablando de ciudadanos que del trabajo en la función pública hagan de hecho su profesión. La función pública no tiene que ser el relleno o el complemento de otra actividad profesional. Hace un rato estábamos hablando que uno de los objetivos, y quizás lo logre, quizás no, pero bueno, lo dejaré escrito como testamento, las universidades tienen que formar contadores con mentalidad del sector privado. Y no contadores que lleguen al Estado porque no consiguieron trabajo en ninguna multinacional o en un gran estudio contable. No hablo de dos contabilidades, porque también acá está la lucha entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. La posición de la contaduría es que hay una sola contabilidad aplicada a distintos sectores de la economía, sector público y sector privado. Y así como hay dentro del sector privado distintas formas de llevar la contabilidad, distintos procesos de contabilidad, también el sector público los tiene. Entonces, primer concepto, no hay dos contabilidades. Hay una sola contabilidad, que es la contabilidad que todos estudiamos, que se puede aplicar a distintos sectores. Cada uno de esos sectores tiene sus características propias. Pero no pensemos, como era hasta hace 30 años, la contabilidad pública divorciada de la contabilidad privada. Hay una sola contabilidad. Entonces, las universidades tienen que colaborar para la formación de profesionales que se involucren en el Estado, pero el Estado, por el otro lado, le tiene que dar al profesional también las herramientas necesarias para que se desarrolle. Tiene que darle planes de estabilidad, planes de carrera, un salario digno, le tiene que dar expectativas de crecimiento. Es decir, tampoco pidamos todo de un lado. Esta es una sociedad, lo que dije, tiene que haber compromiso de ambas partes. Por eso, la contaduría está trabajando en forma bastante insistente con todas las universidades, privadas y públicas, para que esta materia sea una materia de carácter obligatorio y que se difundan las herramientas que el Estado pone a disposición para asegurar la transparencia, para asegurar que el ciudadano conozca cómo se están invirtiendo sus recursos. Ojalá algún día lo logremos, porque el día que lo logremos vamos a tener una sociedad mucho más educada, mucho más avanzada. También tenemos que tener la arista tecnológica, tenemos que disponer de las mejores herramientas para poder gestionar en forma más rápida los recursos. ¿Cómo gestiona el presupuesto hoy la contaduría? Bueno, está el crédito presupuestario, el límite que le fija el legislativo, se distribuye en los organismos. Los organismos rápidamente entran en su PC cuando tienen que comprar un bien, bueno, buscan el proveedor, cargan los datos de los proveedores, los presupuestos, automáticamente se genera
la orden de compra. Esa orden de compra automáticamente genera una primera etapa que es el compromiso, es decir, registrar que ya hay un contrato firmado. Eso cuando se reciben los bienes, se hace el devengado, se la manda a pagar esa orden de pago va a la tesorería paga. ¿Cómo paga la tesorería? A través de una orden al Banco Nación para que debite la cuenta del Estado y acredite la cuenta del proveedor. Y todo esto se hace vía web. Es decir, con el token, firma digital, quiere decir que ya estamos entrando en una contabilidad sin papeles. Bueno, la arista tecnológica es importante. Hoy tuve el almuerzo, me enteré que en Murcia están desarrollando un sistema de firma por voz. Ya ni con token, ni con dedo, con voz. Bueno, no sé, lo conozco, fue una charla de 10 minutos con una persona que me estaba comentando. Bueno, el Estado ya tendría que estar viendo cómo se puede introducir, llegado el caso y con las seguridades, la firma por voz. Luego están las responsabilidades de las áreas políticas. Tampoco podemos olvidarnos de las áreas políticas, porque en definitiva los que ejecutan el gasto tienen que tener un compromiso de estar ejecutándolo en forma eficiente. No gastar por gastar, sino gastar con un objetivo social. También tenemos en las áreas políticas el Poder Legislativo, conformado por funcionarios que permitan analizar adecuadamente los requerimientos presupuestarios y lamentablemente que no solamente levanten la mano porque le dijeron a tu provincia o a tu municipio le vamos a dar para que construya la escuelita o para que construya el puente, que eso le viene bien al intendente o al gobernador. Debe mirarse todo en su conjunto. Luego tener diputados o asesores que realmente analicen la gestión de la cuenta de inversión. ¿Con qué objetivo? Con eso que involucra que el poder detenga al poder. Es decir, que el poder legislativo detenga al poder ejecutivo cuando éste quiera apartarse de las responsabilidades que tiene. Luego los organismos de control, controlando en tiempo y forma la cuenta de inversión y cómo se han gastado, cómo se han cumplido las metas públicas. También si tenemos esa responsabilidad de los organismos políticos. También hay una responsabilidad muy grande por parte de los organismos profesionales. Los organismos profesionales tienen que colaborar con los organismos técnicos específicos del Poder Ejecutivo para mejorar la forma de exposición de las cuentas públicas, pero es colaborar. Hoy por hoy, afortunadamente, bueno, con esta nueva gestión de la Federación Argentina de Consejos Profesionales estamos teniendo un excelente diálogo, pero quienes han estudiado las normas internacionales de contabilidad, ahora tenemos las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Yo ya vengo peleándome de hace 15 años, digo, no, eso es un error de traducción. Pero es un error de traducción porque la versión en inglés hablaba de estándar. Un estándar es muy diferente a una norma. Un estándar es una métrica, un objetivo, una buena práctica. Pero decir que un organismo privado emite normas de contabilidad para el sector público es vulnerar la ley, porque la ley dice que el único que puede establecer normas para el sector público es la Contaduría General de la Nación. Entonces, pueden hacer recomendaciones, sugerencias, pero no establecer normas. ¿Cuál es el problema de raíz en estas normas internacionales? Con lo cual, y es importante comentarlo, porque todos nos hicimos a la idea de la contabilidad para trabajar, yo también, en una multinacional. Yo llegué a la contaduría, dije, me quedo un año y me voy. No, todavía me faltaron 32. Pero bueno, porque las normas de contabilidad se hicieron para el sector privado. Y nosotros somos sector público. ¿Hay diferencias?
Miren si las hay. El sector privado, más allá de las ONG, pero hablemos en general, ¿cuál es el objetivo? El fin de lucro, que no es malo. Si el lucro es moderado, no es malo. ¿Cómo mido ese lucro? Si los ingresos superan a los gastos, gano, me va bien. Si me aumentan las ventas de un producto, ese producto es bueno. Entonces, lo que tiene que mostrar un balance del sector privado es solvencia. A través de la solvencia yo voy a tener mejores líneas de crédito, mayores inversores, mayores accionistas, mejor penetración en el mercado. Con lo cual es muy importante la evaluación de todos los bienes que tiene el sector privado. Vamos al sector público. ¿Cuál es el objetivo del sector público? ¿El lucro? No. ¿El superávit es bueno en el Estado? No sé. ¿El déficit es malo en el Estado? No sé. ¿Por qué? ¿Cómo dice el contador que el superávit no es bueno? No. Porque si ese superávit proviene, por ejemplo, de la enajenación de los bienes públicos, no es bueno. Si ese superávit proviene de una excesiva carga impositiva sobre el contribuyente que me está transfiriendo recursos productivos del sector privado al sector público, me está haciendo ineficiente el sector privado, es malo. Un déficit generado ¿por qué? Porque estoy pagando un endeudamiento. ¿Y en qué se utilizó ese endeudamiento? Bueno, construir una central atómica, un parque eólico, dice todas las rutas de 2 carriles separados. Tengo déficit, pero no es malo. Entonces, este es el primer concepto. Vamos a la parte patrimonial. ¿Tiene sentido la evaluación de determinados bienes del activo fijo del Estado? No, cuando ingresan los registros, total, al Estado, lo que tiene que mostrar su estado contable es el patrimonio que tiene. ¿Por qué tiene que mostrar el patrimonio? Porque lo tenemos que resguardar. ¿Qué importa si esta universidad vale $1 o $1.000 millones? Es decir, ¿quién va a venir? ¿Le va a dar un préstamo a la universidad para decir, no, mire qué hermoso edificio que tenemos, qué rectorado con una arquitectura futurista? Se miden otras cosas. Entonces, cuando empezamos a analizar algunas cuestiones de la contabilidad privada a la contabilidad pública, vemos que en algunos casos no tiene sentido, como esta de los activos fijos. Hablamos de la Administración Nacional. Distinto si involucramos empresas que tienen que determinar costos, es otra cuestión. Pero hay cuestiones que no tienen sentido en el Estado. Y hay otras que, por ejemplo, la amortización para el sector privado tiene un sentido. No se lo voy a explicar a ustedes. Es distribuir una pérdida, desvalorización del bien en varios ejercicios para luego tener fondos para reponerlo, pero básicamente por 2 cuestiones. Para no generar utilidades o sobreutilidades en la distribución de dividendos y no estar pagando de más impuestos a las ganancias, que va a ser todo castigado cuando ese bien quede totalmente amortizado. Para el Estado no significa nada la amortización. No significa nada. Hay otros bienes que no hace falta una norma internacional específica para el sector público. O el dólar para el comerciante de la esquina no se evalúa de la misma manera que el dólar para el Estado. Es lo mismo. Entonces, lamentablemente, hay toda una corriente que pretende normas de contabilidad para el sector público. Cuando yo digo, señores, las normas de contabilidad son únicas, son para el sector público y son para el sector privado. Lo que tiene que hacer cada uno de los sectores es ver cómo la aplica. Pero en las que son del sector privado, a mí nadie me está explicando cómo tratar los bienes naturales, los bienes culturales, los bienes históricos, los que llaman los bienes de herencia. ¿Por qué?
porque el sector privado no los tiene. Entonces están mencionados por ahí. Pero eso hace al patrimonio de un país, y desconocer sus bienes naturales también tiene consecuencias en la macroeconomía, porque si yo en la macroeconomía no controlo una deforestación de un parque nacional, eso me puede cambiar el régimen de lluvia de una zona que era productiva, me la convierte en árida. ¿Y eso qué significa? Menores ingresos fiscales por la explotación agrícola-ganadera. Es decir, el Estado hay que verlo, el funcionamiento, todo en su conjunto. Bueno, ya se está haciendo un poco la hora, ¿no? Hablamos de los organismos de control, las responsabilidades políticas. Ya dijimos que no tener una cuenta de inversión aprobada en tiempo y forma lesiona el derecho a voto al limitar nuestros juicios. El último elemento es lo que les mencioné, la publicidad de los actos de gobierno. Esta publicidad que en nuestro país arrancó el 25 de mayo de 1810 y que hoy se sigue haciendo. En la página de la Contraloría General de la Nación, ustedes tienen todas las cuentas de inversión, como se han presentado al Congreso, desde el año 1991 hasta el 2015. La 2016 la presentamos a fin de este mes. La Contraloría entrega y reparte en las universidades y otros interesados un resumen de esa cuenta de inversión para que difundirlo. Es decir, tratamos de llevar a todo el mundo que quiera las cuentas públicas. Pero una última consideración. Nada de esto se va a poder lograr si los miembros de una sociedad que forma parte de una nación no crecen como personas, si no se dejan de lado mezquindades, soberbias, intereses personales o el desmedido afán de lucro, si no se revalorizan los valores éticos y morales en todos los estamentos de la sociedad, sean públicos o privados, si no se pone en definitiva el bien común por sobre el bien personal. Si estas 4 premisas no se cumplen, esta transparencia, la gran mentada transparencia, solamente va a servir para escribir libros, para dar conferencias, para proclamarla, pero lamentablemente para nunca aplicarla. Así que les agradezco mucho la atención que han tenido, quedo a su disposición si alguno quiere alguna pregunta, algún comentario, y reiterar nuevamente mi agradecimiento a la facultad, no para dar una conferencia, sino simplemente para poder conversar con ustedes, sin grandes cuestiones técnicas, la técnica está en los libros, sino simplemente para decir qué es lo que yo pienso sobre la transparencia y las cuentas públicas. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por su atención.